Bienvenidos a la clase de Física 1 del 29 de septiembre. Como ustedes ya conocen, estamos en la última unidad de la asignatura. Y en esa última unidad están los temas de movimientos parabólicos y movimientos de proyectiles. Sin duda esa es la tarea que dicen que no está en los ejercicios. Yo voy a chequear a ver qué ha sucedido con esos ejercicios. El día de hoy vamos a trabajar. No sale el documento. Vamos a trabajar con un ejemplo. Voy a poner el texto en la pantalla. ¿Qué dijo Miss? No la escuché, disculpe, escucho entrecortado a veces. Ya, que vamos a trabajar con movimiento parabólico, que es la sección correspondiente a la última unidad. Se entiende que los exámenes empezarán a partir de la semana del 14, 15. Entonces ya esto es las últimas sesiones y vamos a trabajar lo que quede en movimiento parabólico y movimiento de proyectiles. Entonces veamos hoy un ejercicio de tiro parabólico, ¿no? Listo. Entonces ustedes tienen en pantalla la siguiente situación. Una catapulta o un cañón dispara proyectiles con una velocidad de 30 metros sobre segundo. A un ángulo de 40 grados. Sobre la horizontal y contra una muralla. La muralla tiene 12 metros de altura y está situado a 50 metros de la catapulta. No sé qué pasa con Kenia Judik, que a cada instante le digo que se una y no se puede. Bien, entonces hay dos incógnitas en ese problema. La primera incógnita es si va a pasar el proyectil por encima de la muralla. Y la segunda incógnita es la distancia a la que va a caer el proyectil con respecto a la muralla. Por favor, todos han copiado ese enunciado. Confirmen. Todavía no, Miss. Por favor, copien. Estoy aprendiendo. Sí, máster. Ya, Yo entonces, le envié la fotografía en el grupo máster. ya, muchas gracias. Entonces, miren, aquí tenemos, yo igual voy a dibujarlo, ¿no? Aquí tenemos la catapulta, el cañón, lo que usted quiera ver. Y esto tiene una velocidad de 30 metros sobre segundo. Pero recuerde que esto es velocidad. Y ese vector de velocidad forma un ángulo de 40 grados con la horizontal. ¿Y qué más ocurre? Hay una muralla
y esa muralla está a 50 metros. Entonces, la primera incógnita es, ay, la muralla mide 12 metros de altura. La primera incógnita es si al disparar la catapulta, esta catapulta impacta o no la muralla. O va a pasar por encima de la muralla. Y la segunda incógnita es saber a qué distancia va a caer ese proyectil. Finalmente. Entonces, bien, vamos a trabajar eso. Entonces, ya tenemos aquí nuestro esquema. ¿Y qué ocurre? Que nosotros empezamos calculando en qué tiempo este proyectil, va a llegar o va a... Sí, A caer. o va a chocar. Caer. Sí, lo escucho, señor López. Sí, o se va a pasar, se va a estrellar o va a caer, o pasa por encima. Claro, esa es la primera pregunta. Sí. Entonces, para eso, nosotros requerimos finalmente saber cuál es la altura. La altura a la que en verdad este proyectil va a alcanzar, esta Y. Voy acá a dibujar, esta Y. Eso yo necesito saber. ¿Por qué razón? Porque dependiendo de esa Y, yo puedo comparar con el alto del muro y decir si chocó o no chocó. Entonces, para calcular esa Y, yo debo de usar esta ecuación. La Y es igual a la altura inicial más velocidad inicial en Y por tiempo más 1/2 gravedad por tiempo cuadrado. Pero aquí hay un dato muy importante que yo no conozco y es el tiempo. Es el tiempo. La velocidad en Y me es sencillo obtenerla, ¿no? Porque la velocidad en Y es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo de 40 grados. Y termina ahí esa historia, ¿no? Pero no tengo yo el tiempo. Entonces voy a valerme de los datos que me ofrece este problema para poder encontrar mediante otra ecuación el tiempo. Entonces, en este caso, yo puedo trabajar, por ejemplo, con las distancias. Con X. Entonces, X es igual a la distancia, a la X inicial, más velocidad inicial en X por tiempo. Entonces, yo sí tengo la distancia. En este caso, estamos hablando de los 50 metros a los que se encuentra el muro. Porque la idea es saber qué pasa aquí.
Entonces, el tiempo que voy a calcular es el tiempo hasta este instante en que alcanzo una altura Y. Y eso lo voy a comparar, esta altura Y la voy a comparar con la altura del muro para saber si impacta o no. Con respecto a desplazamientos iniciales, no hay, porque mi punto de referencia es este. Este es mi punto de referencia. El nivel de referencia. Entonces, esto es 0. Y esto es 30. B sub 0 en X es igual a coseno de teta, coseno de 40 por tiempo. Entonces, yo puedo despejar de aquí el tiempo. No sea malita, hágame un favor, puede subir un poquito, bajarse un poquito para poder ver el resultado abajo, por favor. Ya, pero todavía no llega, todavía no llegamos abajo, pues. Un momentito, ya cuando lleguemos abajo, ahí bajo la cama, no se preocupe. Ya, entonces, ya esto es despejar. Tiempo es igual a 50 dividido para 30 coseno de 40. ¿Cuánto da, por favor, eso en su máquina? 50 dividido para 30 coseno de 40. ¿A cuánto da igual ese tiempo? $2.17. ¿Cuánto da igual en sus calculadoras? $2.17. 2.17. 2.2. 2.17. 2.17. Seguro. Entonces, con este tiempo, que en realidad lo puedo redondear, porque este 7 está por encima del 5. Por lo tanto, este tiempo redondeado es igual a 2.2. Entonces, con este tiempo, yo voy a insertarlo en la ecuación para calcular la altura. Entonces, el Y final, el Y inicial es 0, porque ya dijimos que ese cañón estaba en su propio nivel de referencia, por lo tanto no hay una altura o no hay un desplazamiento en Y que podamos incluirlo acá. Entonces es 0. Y aquí tengo la velocidad inicial, que es 30, por el seno de 40 grados, por T. ¿Cuánto es T? En este caso, 2.2. Más 1/2 de la gravedad, que es menos 9,8. Voy a mover un poco esa ecuación porque está todo junto. ¿Quién es Kenia? Disculpen, ¿no saben quién es Kenia? ¿Alguien puede enviar un mensaje? Yo no puedo darle el paso a alguien que no se identifica. Mije, el apellido No tiene. es Kenia Jiménez, Master. Jiménez. Pongan aunque sea sus apellidos cuando hagan esas conexiones, porque puede ser alguien que quiera sabotear la clase. Ya ha sucedido. Bien, entonces, Y es igual a la velocidad, que es 30, por seno de 40. Y por la T, que es 2.2. Ya redondeando, ¿no? Más 1/2 de la gravedad, que es menos
29.8 por 2.2 al cuadrado. Ahí tendremos la altura. Por favor, con sus calculadoras, ¿a cuánto es igual 30 por seno de 40 grados y por 2.2? ¿Cuánto da eso? Sus calculadoras, por favor. ¿Cuánto da seno de 40? Eh, 0,642. 1.41. A ver, seno de 40 0.64. es igual a punto 6423. 0.64. 0 por 30 y por 2.2. Eso da igual a 42.42. 42.42. Menos por más da menos. Entonces, 9.8 dividido para 2 da 4.9. 4.9 por 2.2 y por 2.2. Eso es igual a menos 23,72. Entonces, 42.42 menos 23.72 da una altura de 18.7. 4. Sí, está bien. Entonces, les hago la pregunta a todos. Si me da una altura de 18.7 y la respuesta A es si pasará el proyectil por encima de la muralla, ¿qué me responde, por ejemplo, Jennifer Cabanilla? No le escuché la pregunta, Miss. A ver, señorita Cabanilla, si la altura es 18.7, esta altura, en este tiempo de 2.2 segundos, ¿pasará por encima de la muralla, sí o no? Sí, Miss. ¿Por qué? Porque tiene 12 metros nomás la muralla y de acá tiene 18 metros. Correcto. Y le pregunto al señor Luigi Bonilla, ¿impactará la muralla? Sí pasa la muralla, como dice la compañera, como tiene 18 metros y la muralla mide solo No 12. es mi pregunta. Mi pregunta es, ¿impacta la muralla? Perdón, se entrecorta, Miss. ¿Impacta la No. muralla, sí o no? No, no impacta No, la Miss. muralla. No impacta, correcto. Entonces, esto lo que hace es ir por encima de la muralla, ejecutando el tiro parabólico. Entonces, ahora sí vamos a calcular la literal B, en el cual nos pregunta qué distancia de la muralla va a caer. Aquí hay un dato muy importante. Yo a ustedes la clase pasada les enseñé a calcular las raíces cuadráticas. Por lo tanto, yo necesito que ustedes busquen en sus apuntes esa fórmula que les di para que puedan calcular y emplear
ese recurso que vimos la clase anterior. Entonces, esta primera parte, por favor, confirme si se puede borrar. Melanie Andrade, ¿se puede borrar esta primera parte? Sí, Miss. Sí, Miss. Bien. Entonces vamos a calcular la segunda parte. Vamos a trabajar. Entonces, para calcular el alcance, igualito, ¿no? Vamos a buscar el tiempo en que se demora en impactar el proyectil en el suelo. Entonces, para buscar el tiempo, vamos a emplear esta ecuación. Y es igual a y sub 0 más velocidad inicial con el componente de la y por t más un medio gravedad por tiempo cuadrado. Entonces, como va a impactar el suelo, mi y final, ¿cuál será? Pregunto a María Elena Bajaña. ¿Cuál es mi y final? Disculpe, maestro, ¿cómo fue la pregunta? ¿Cuál es el y final ahí? ¿Qué valor le voy a asignar al y final? Y lo que estamos calculando es que la bala haga este movimiento e impacte en el suelo. La Y final es 18.7 metros. ¿Por qué 18.7 metros? Fue el último valor que sacamos, pues. Ah, no. La Y final. Y ¿Cuál inicial. es 18.7 metros? Era cuando ¿qué? Cuando subí. Ah, ya. A ver, le escucho, señorita Bajaña. Es que no le presté atención. No le presté atención, máster. Estaba buscando los apuntes de la... Ya, eso no importa, ya usted mientras siga buscando. Pregunto, ¿qué eran los 18 metros? Eso era lo que había restado de los 42.42 menos los 23.72. No. Eso eran los 18.7 metros. No. Ese no es el significado de los 18 metros. A ver, quiero preguntarle a otra persona más. Glenda Ávila, ¿qué eran los 18 metros que calculamos en Y? Lo que pasamos en la muralla. Glenda Ávila, por favor, repórtese. Máster, los 18.7 metros era lo que pasaba por encima de la muralla. Ya, pero entonces, ¿qué eran los 18 metros de altura? ¿Era la altura calculada en dónde? Máster, el tiempo que duraba. No, los 18 metros. ¿Qué son los 18 metros que acabamos de calcular, señores? Es la altura en Y. Es la altura en Y, es esto. Esto es lo que calculamos. Y el tiempo de 2.2 es el tiempo, voy a colocarlo de verde para que quede claro. El tiempo es el que demora en recorrer. Ese es mi tiempo. En llegar hasta aquí el proyectil. Y entonces,
en ese momento se esperaba o se pensaba que iba a encontrarse con el muro, pero en realidad nunca se puede encontrar con el muro, porque llegando a este nivel, a los 50 metros, con respecto al eje de las X, el muro solamente tiene 12 metros de altura. Y la realidad es que a estos 40 grados de inclinación de mi cañón, el proyectil en realidad, estos 50 metros los va a recorrer en un tiempo de 2.2, pero la altura en verdad que va a tener con respecto al suelo es de 18 metros, de 19 metros, perdón. Y eso es lo que me hacía decir que no iba a impactar la muralla, no la va a chocar. ¿Por qué? Porque el proyectil va a pasar por encima de la muralla. Por favor, señores, ¿está claro? ¿Sí me explico cuál es la situación del problema? Sí, sí le entiendo, profesora. Sí, Miss. Ya, pero me gustaría escuchar, por ejemplo, a Emily Cañas. A ver, Emily Cañas, convérseme, ¿qué es 2.2 segundos? Emily Cañas. Repórtese, señorita Emily Cañas, por favor. Y explíquenos qué es el 2.2 que encontramos. Buenas tardes, buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Es el tiempo ¿De qué? el tiempo del proyectil, ¿De qué? el tiempo del proyectil ¿Y qué pasa con ese tiempo? que cruza la muralla. No, falso eso. Falso, falso. ¿Qué es el 2.2? Señorita Miñán, Angie Miñán. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es el 2.2 segundos? Es la velocidad que pasa, o sea, digo, sí, no, es el tiempo de que pasa sobre la muralla. El tiempo, señores, en que recorre los 50 metros en el eje de las X. Eso es el 2.2. Este proyectil va a recorrer en el eje de las X, pero en movimiento parabólico. Ese es el tiempo que hemos calculado. Y a 50 metros de distancia está la muralla. A partir de ese tiempo, yo voy a calcular cuál es la altura verdadera a la cual se encuentra ese proyectil con respecto al suelo. Y esos son mis 19 metros. Que luego yo lo comparo con la altura de la muralla y digo, la muralla es más chica. La muralla mide 12 metros y el proyectil está a 19 metros. Entonces no la choca, no la impacta. Por favor, señores, confirmen si me he explicado y si ya está claro el asunto del tiempo. Sí, está claro, profesora.
Ya, El- pero don Bolívar, le agradezco. No solo usted, quiero escuchar al resto porque el resto veo que Mija, el 2.2 viene a ser hasta los 50 metros del movimiento parabólico, ¿es no? correcto, así es. Así es. Entonces ahora ya el problema no quiere eso. Y ahora el problema quiere que calcule yo esta distancia. Voy a ponerlo con rojo. Desde el cañón hasta que impacta el piso. Esto. La gravedad. La gravedad está todo el tiempo, porque de lo contrario no pudiera el proyectil viajar. Entonces, hay que ver cuál es esta distancia X. Desde el muro hasta que el proyectil cae al piso. Eso es lo que yo debo de buscar. Es decir, los 50 metros más este pedazo en que ya el proyectil cayó al piso. Pero para calcular eso, yo voy a recurrir nuevamente a buscar el tiempo. ¿Y el tiempo de qué? El tiempo en que me demoro de completar esta caída. Voy ahora a buscar un nuevo tiempo. Entonces voy a usar esta ecuación en la cual yo tengo una y final con una y inicial, la velocidad inicial en y por tiempo más un medio gravedad por tiempo cuadrado. Pero si ya mi bala cayó acá, mi bala ya acá no tiene ninguna altura. No hay altura final, tampoco hay alturas iniciales. ¿Por qué? Porque todo está a nivel del suelo. Entonces la y final es 0. Y la y inicial es 0. Lo que no es 0 es la velocidad inicial, el componente de la velocidad en y, que es igual a 30 por el seno de 40 por tiempo, más un medio de menos 9.8 tiempo cuadrado. Master, ¿me puede repetir por qué y final es 0, por favor? Bien. El problema me pide calcular la distancia hasta que impacte ese proyectil en el suelo. ¿A qué distancia de la muralla el proyectil caerá? Entonces, al momento de caer, les hago la pregunta, ¿a qué altura final se encuentra? Por ejemplo, eso, contéstenos, Isaac Mendoza. Mi hija, aquí estoy. ¿A Como qué- que se me va a veces. Discúlpeme. ¿A qué altura se encuentra el proyectil cuando cae al suelo? Vamos, señorita Mendoza. Ya estoy viendo, mi hija, parece. El 19. Cae al suelo. Ah, cae el sol. Si cae al suelo, ¿a qué altura está el proyectil? Cuando impacta el suelo, ¿a qué altura está en el eje de las Y, el proyectil? Ayúdale, Iván Montalvo. Sí, Miss, la verdad, porque no entiendo muy bien la pregunta. Buenas noches. Buenas noches. No hay altura, pues está en 0 porque ya está en el piso. Correcto, así es. Correcto, esa es la respuesta. Ya cayó al piso. Ah, ya entendí, Si disculpe. ya cayó al piso, ¿a qué altura está? 0. A 0, sería.
Cero. Cero. Cero, no existe altura alguna. Tampoco hay altura inicial porque este cañón está en el suelo. Entonces, sigue estando en el suelo. Por lo tanto, Y final es 0, Y inicial es 0. ¿Está claro, señorita ahora sí. Loja? Señorita Loja, responda por favor. ¿Ya está claro por qué son 0 las alturas? Sí, ya tengo en claro por qué. Ya, entonces ahora sí, aquí tenemos una ecuación cuadrática. Si esto es igual a 0, 30 seno de 40t menos 4.9t cuadrado. Entonces voy a reordenar esto. Menos 4.9t cuadrado más 30 seno de 40 por t más 0. Entonces, a esta ecuación, yo le voy a multiplicar el menos, voy a usar el sacrificio matemático y esto va a quedar 4.9t cuadrado menos, por favor, calculen 30 por seno de 40. ¿Cuánto da igual? 19.28. 30 por seno de 40. 19.28. A ver, seno de 40. 19.8. A punto 6427. Y eso multiplicado por 30, ¿no? Eso es igual a 19.28. Con el recurso que vimos la clase anterior, por favor, calcule cuál es el valor de t. Calcule cuánto vale t. Esto es una ecuación cuadrática. ¿Cuánto vale t? ¿Cuánto vale t, señores? Busquen en sus apuntes la fórmula para calcular las ecuaciones cuadráticas. Esto es modelo a cuadrado, es a por x cuadrado más b a la x más c igual a 0. Señores, por favor, revisen sus apuntes. Lastimosamente no hay mucho tiempo para lo de la conexión, porque hay que avanzar. La raíz de esta t es 3.9 segundos. La raíz de esa t. Entonces, con este valor de t calculado, ahora yo voy a calcular esta x final hasta que cae al piso. Entonces, mi x final es igual a x inicial más velocidad, el componente de la velocidad en x por tiempo. Entonces,
X inicial es 0. Y mi X final es igual a la velocidad 30 por coseno de 40. Y por tiempo 3.9. ¿Esto a cuánto da igual? A ver, señorita Dolores Mora. Dolores Mora, con su calculadora, por favor. ¿A cuánto da igual 30 por coseno de 40 grados y por 3.9? Señorita Dolores Mora, por favor, repórtese. 88.96. 88.9. Eso, redondeado, equivale a 90 metros. Entonces, mucho ojo con lo que voy a mencionar o explicar. Esta X que yo estoy calculando y que voy a ponerlo con rojo es la X o el espacio recorrido en el eje de las X desde que lo dispararon hasta que cayó al suelo. Esos son los 90 metros. Miss, no escuché. ¿Me podría por favor repetir esa parte? Los 90 metros que estamos calculando, o que ya calculamos, es el espacio en el eje de las X que recorrió la bala desde que la dispararon hasta que cayó al piso. Esos son los 90 metros. O sea, esta X total. Esa X en la cual ya la altura de la bala era 0. Era 0. Ya la bala cayó al piso. Pero el problema no me está preguntando el valor de X o que recorrió final. Me está preguntando es la bala a cuántos metros de la muralla cayó. Eso me pregunta el problema en verdad. ¿A cuántos metros de la muralla cayó la bala? Entonces, A 40 metros. ¿qué le respondería, por ejemplo, Mabel Plúa? Mabel Plúa, repórtese. Dígame, Miss. Entonces, ¿a cuántos metros del muro cayó esa bala? 40 metros. ¿Por qué? Porque se supone que hay 50 de entre donde se dispara hasta la muralla, hay 50. Y de ahí, de la distancia al otro, hay 40. Son 90 en total. Muchas gracias. Entonces, ahí sí. Yo puedo decir que esta X, que me pregunta el problema, esa X es igual a los 90 menos los 50. 40 metros. Esa es esta X que me pregunta el problema. La bala cayó a 40 metros. Voy a preguntarle a Ingrid Tenesaca. ¿De dónde salieron los 40 metros? Buenas noches, mi salió de la resta. Vamos, Ingrid, por favor, respóndenos.
Nada. Creo que es el internet de ella. Ella lo que trató de decir, ella dijo que era la resta del proyectil hasta el mural, que era 40 y del mural. Ya, pero no, ni siquiera lo escriben por el chat, pues. Por el chat también pudieron haberlo escrito. No lo escriben. A ver, veamos otra persona que quiero que también me explique eso. Nayeli Murillo. Nayeli Murillo, por favor, repórtese. Aquí estoy. Ya, Nayeli, explíquenos de dónde salieron esos 40 metros. De la resta de 90 menos 50 metros. ¿Y por qué hicimos esa resta? Porque los 90 metros son de 50 donde está No. Quiero que me converses por qué, de qué son esos 90 metros. En los 90 metros es el espacio recorrido en el eje X desde que se disparó hasta que cayó al suelo. Eso, correcto. Ahí sí, muchas gracias, señorita Nayeli. Los 90 son el espacio recorrido hasta que cayó al suelo. Pero el problema nos daba como dato que la muralla está a 50 metros del sitio donde se disparó la bala. Entonces, la diferencia es la distancia de donde cayó con respecto a la muralla. Esos son los 40 metros y por eso restamos 90 menos 50. Por favor, señores, ¿está claro el problema del tiro parabólico? Sí. Va a quedar en la... Máster. A ver, le escucho. Escucho. ¿Quién tenía una duda, una incógnita? ¿Quién tenía una incógnita, señores? Por favor. Bien, si no hay una incógnita, proceda por favor a abrir la cámara para hacer la toma del curso. Sí, aparte de eso, quería que me ayude con algo. Yo estaba subiendo la tarea y la subí mal. O sea, la que era en la primera tarea la subí en la 2. ¿Me podría habilitar para poder cambiarla? Porque le quise cambiar y no se puede ni borrar. No importa, si la sube cambiada, suba donde tenía la otra, la 1. Ah, ya, listo. Nada más. No hay problema entonces. Internamente, ya, yo no voy a reaperturar plataforma bajo ninguna circunstancia porque eso es anular el trabajo anterior en lo que ya han subido. Así que suban, por favor, si han tenido ese problema, suban. Sí, es sobre lo del 5 de octubre, esa tarea la puse mal. Recuerden que en la plataforma yo siempre dejo la opción de subir hasta 4 archivos. Entonces ustedes pueden subir hasta 4 archivos. Y ahí pueden enviar la tarea que no se envió. O que hubo algún conflicto o alguna cuestión. Bien, vamos a hacer la foto del curso y leer quiénes están conectados.
Ya, la conexión termina con 24 personas. ¿Quiénes son esas 24 personas? María Elena Bajaña, Glenda Ávila, Jennifer Cabanilla, Emily Cañas, Karen Castellano, Yuleidi Chávez, Carolina Gutiérrez, Kenia Jiménez, me dicen, ¿no? Stephanie Loja, Ibar López, Melanie Andrade, Lice Mendoza, Angie Miñán, Iván Montalvo, Dolores Mora, Nayeli Murillo, Katia Paredes, Nayeli Párraga, Paula Ceballos Wong, Mónica Pimpincay, Mabel Pluas, Steven Tobar, Ingrid Saca y José Villasís. $24 personas. Sí, ya. Bien, no sé si tengan alguna pregunta. Y muchas gracias, ¿no? Gracias. Por favor, yo voy a chequear lo de esa tarea y hagan las tareas y súbanlas, por favor, oportunamente. Gracias. Gracias, profesora. Pasé bien. Gracias, Cuídese. Miss. No,